Ninguna de las doctrinas fueron escritas por Elena de White. Nuestras doctrinas se fueron desarrollando, nuestras doctrinas fundamentales fueron desarrolladas entre los años 1800, podríamos decir 48, el año 1850, cuando nuestros pioneros se juntaron por varios sábados y oraban y estudiaban por días, día y noche oraban, buscando la verdad, y cuando ellos no podían, habían desavenencias entre ellos, oraban hasta que el Señor se manifestaba y a través del espíritu de profecía le mostraba los textos claves para que ellos entendieran la verdad. Y así se desarrollaron las doctrinas del santuario, la doctrina del sábado, el estado de los muertos, la doctrina del juicio investigador, la Pero entonces doctrina esas del revelaciones las recibía Elena de White. ¿Cómo? ¿Esas revelaciones las recibía Elena de White o todo el grupo? No. La recibía Elena de White, pero eran revelaciones en las cuales se mostraban textos bíblicos. No se daban explicaciones a través de ella, eran textos bíblicos que los guiaban a ellos para que pudieran encontrar una solución a sus desavenencias. Y es a través de ese proceso que Dios entonces unió a su pueblo a través de las doctrinas fundamentales. Y luego, a medida fue avanzando los años, Dios fue dándonos otras verdades, se fueron descubriendo el entendimiento profético, y así fue avanzando hasta que establecimos 27 enseñanzas, sí. Y luego llegó la última que hace poco se introdujo, la número 28, y ha sido un proceso del descubrimiento de la verdad, y a través de ello el espíritu de profecía jugó el papel de darnos clarificación y darnos entendimiento más profundo de esas verdades, pero nuestras verdades todas fueron extraídas de la palabra de Dios, ninguna fue extraída del espíritu de profecía. La número 28 tiene que ver en cuanto a... no estoy 100% seguro cuál es la número 28, hermano. Fue introducida no en la última conferencia general, sino que en la penúltima, me parece que se propuso y fue aceptada. Y tiene que ver con los dones. No estoy seguro, hermano, así que no voy a dar opinión en cuanto a eso, pero fue aceptada hace algunos años atrás, 10 años atrás me parece que fue. Ahora, es importante entender que nuestras doctrinas, en los fundamentos y la expresión de ellas en los fundamentos de nuestra iglesia no son un credo. Hay pastores que andan diciendo que son credos. No son un credo. Esas son una expresión de lo que como pueblo creemos y nos une. Sí, se entiende. Y el espíritu de profecía, ninguna de nuestras doctrinas fue sacada del espíritu de profecía, todas fueron sacadas de la Biblia, pero el espíritu de profecía jugó un papel muy importante en confirmar lo que se nos mostró a través de las escrituras y darnos clarificaciones. El juicio de los vivos, de la manera que nosotros lo entendemos, comienza con el derramamiento de la lluvia tardía, el gran reavivamiento. Así que hay varios eventos que ocurren juntos, van ocurriendo simultáneamente: el derramamiento de la lluvia tardía, el gran reavivamiento, el reavivamiento falso, a la ley dominical, todas esas cosas, entre el derramamiento de la lluvia tardía al cierre de la gracia, es el juicio de los vivos. Y ocurren varios eventos que van ocurriendo en forma simultánea. Y el juicio de los vivos comienza dentro del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es juzgado primero. Y luego viene el juicio de los vivos, que se van convirtiendo, por supuesto. Y aquellos que no son juzgados, de los impíos que no son juzgados, ellos automáticamente quedan perdidos, porque solamente en el juicio investigador son solo juzgados aquellos cuyos nombres han sido escritos y han sido retenidos en el libro de la vida.
¿Quedó eso claro? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cuál es nuestra seguridad en el juicio? ¿Cómo podemos tener seguridad de que nosotros vamos a ser exonerados en el juicio? Porque todos pasaremos por el juicio. Es Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra seguridad. Él es nuestro sustituto. Para que entonces nosotros seamos juzgados en Cristo, nosotros debemos ser justificados por Él, debemos tener su justicia. Y es por eso que la justificación por la fe es tan importante, porque es ella que nos garantiza que nosotros vamos a ser exonerados en el juicio, porque nos hemos hecho de Jesús nuestro sustituto. Si Jesús no es nuestra vida, entonces no tenemos esperanza en el juicio. Porque el juicio juzga por las obras. Y al ver nuestras obras, vamos a ser todos condenados. Pero cuando las obras de Cristo toman nuestro lugar y su carácter toma nuestro lugar, entonces aparecemos perfectos ante el juicio. Como lo vimos, como estudiamos a Abraham la semana pasada. Que Abraham aparece perfecto. Es la vida de Abraham en Romanos que aparece ante el juicio. Así que él está exonerado. Perfecto. Una fe perfecta, obras perfectas, pero es que no fue su vida, fue la vida de Jesús que fue imputada a él. Entonces, por eso hermana White dice que no debemos preocuparnos de lo que Dios piensa de nosotros, debemos preocuparnos de lo que Dios piensa de Cristo. Y nosotros debemos estar preocupados de estar escondidos en Cristo Jesús. Muy bien, bueno, parece que hay hermanos que andan corriendo tarde. Ya los días se están alargando, así que es más difícil volver temprano a la casa. Vamos a orar y vamos a comenzar nuestro estudio. Nuestro maravilloso Dios, qué lindo es poder tenerte a ti como nuestro Padre, a Jesús, Señor, como nuestro Salvador, nuestra garantía de que somos aceptos ante ti, amados, Señor, y tratados como que nunca hubiésemos pecado. Tú has dado testimonio de nosotros ante el cielo, que somos, Señor, justos y que somos dignos de ser ciudadanos de tu reino. Padre, qué favor nos has dado y qué maravillosa gracia nos has mostrado, Señor. No la merecemos, pero la aceptamos gozosamente y nos regocijamos en ella. En esta mañana y tarde para mis hermanos allá en Sudamérica, pedimos que tú nos hables nuevamente. Venimos como niños, Señor, para ser enseñados por ti. Necesitamos tu sabiduría, Padre, pues nosotros no tenemos ni una. Y somos ignorantes, Señor, somos necios, el pecado nos ha enceguecido. Así que venimos, Señor, ante ti para que nos enseñes, nos guíes y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Y danos un corazón dispuesto, Señor, a recibir lo que aprendamos y también, Señor, a ponerlo en práctica en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces hemos estado estudiando la justificación por la fe, que es parte de la experiencia de la justicia por la fe. Como hemos dicho, si venimos al libro de Filipenses, el apóstol Pablo nos muestra aquí de que cuál es el objetivo que nosotros debiéramos tener en nuestra vida diaria. En Filipenses capítulo 3 y versículo 9. Filipenses 3, 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces Dios desea que nosotros, el plan de Dios es que nosotros comparezcamos ante su presencia, no en nuestra propia justicia, porque no tenemos propia justicia. Nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Lo mejor que le podemos ofrecer a Dios, nuestras mejores obras huelen ante su nariz como estiércol. Eso es lo mejor que podemos ofrecerle a Dios. Así que debemos ser hallados por Dios no teniendo nuestra propia justicia, sino que teniendo la justicia que es por la fe, la justicia de Cristo. Y eso es lo que estamos aprendiendo, cómo recibir esa justicia, cómo asegurarnos que nosotros tenemos aquella experiencia que nos garantiza ser aceptos ante Dios. Y la justicia de Dios nos es dada
a través de dos experiencias que realmente son una. Es la justicia de Dios a través de la justificación a santificación. La justificación es la justicia imputada cuando Dios nos da todo lo que necesitamos para comparecer ante Él perfectos. Y luego la justicia impartida, la santificación, es cuando Dios nos otorga esa justicia a través de las experiencias de la vida y nuestra necesidad. En otras palabras, cuando necesitamos tener victoria sobre el mal genio, cuando necesitamos obtener victoria sobre el orgullo, sobre la autoexaltación, todas esas cosas, Dios nos otorga aquella justicia que ya nos fue dada en un paquete. Dios abre el paquete y nos da lo necesario para cada día, para poder vivir y tener victoria sobre el pecado. Así que ahí trabajan juntas la justificación y la santificación. Ninguna es más importante que la otra. Ambas son necesarias. Es como una moneda, tiene dos caras. ¿Cuál cara es más importante? ¿La cara de atrás o la cara de adelante? Ambas caras de la moneda son esenciales, son ambas caras que hacen la moneda. De la misma manera, la justificación y la santificación son las dos caras de la moneda de la verdad de la justicia por la fe. Estamos ahora concentrándonos en la justificación para que nosotros entendamos, pero no es que nosotros creamos que la justificación es más importante que la santificación. No, no es así. Tristemente, dentro de la iglesia se han creado bandos teológicos de creencias, ¿no? Tenemos liberales, tenemos conservadores, y por lo general estos bandos se crean de acuerdo a nuestras características personales. Hay personas que por naturaleza son conservadoras, tienen una actitud conservadora hacia la vida. A ellos una posición conservadora los atrae. Hay otros que son más liberales en su forma de pensar, en su forma de ser, y a ellos entonces una teología más liberal los atrae. Y tristemente, cuando hacemos esto, nosotros destruimos la verdad. Porque en el caso del conservador, el conservador se aferra a la santificación y exalta la obediencia, exalta la ley, exalta esta parte de la verdad más que lo otro. Y al hacer eso destruimos la verdad. Porque la verdad, para ser verdad, tiene que ser presentada siempre completa, no puede ser dividida. El liberal, en el otro caso, él disminuye la obediencia, disminuye la ley, disminuye la santificación, y él exalta la justificación, exalta la gracia, exalta ese aspecto de la verdad, y destruye la verdad, porque la verdad no es tan solo ley o gracia, la verdad es ley y gracia. La verdad no es tan solo justificación o santificación, la verdad es justificación y santificación. La verdad no es tan solo obras o gracia, es obras y gracia, y así nos podemos ir. Cada aspecto de la verdad tiene polos que parecieran que están en contradicción, pero estos polos es lo que hacen que la verdad tenga su característica, sea realmente verdad. Y para nosotros tener la verdad completa, debemos aceptar ambas realidades. Ya hemos hablado de eso antes, pero a mí me gusta enfatizarlo, porque nosotros en forma natural tendemos a desviarnos hacia un aspecto o el otro de la verdad. Es como que quisiéramos decir, para tener un día, el Señor creó dos aspectos del día, la noche y la claridad, la noche y el día. Eso es lo que crea el día completo, ¿no? De 24 horas. Pero entonces se crean dos bandos y un bando dice, no, la noche es más importante. La noche es lo que vale la pena. Se crea el otro bando y dice, no, estos son heréticos. Lo que realmente vale la pena es el día. Y estos dos bandos comienzan a pelearse entre el día y la noche. Ninguno tiene verdad completa. Ambos tienen la mitad de una verdad. Para poder tener la verdad completa, ¿qué se debe aceptar? Se debe aceptar el día y la noche, pues, porque esa es la manera que Dios lo creó. Es lo mismo que al tener la verdad del matrimonio.
el hombre y la mujer. Esa es la única manera de tener un matrimonio y pareciera que fueran opuestos, contradictorios muchas veces la manera de ser, la manera de pensar. Entonces se crean dos bandos dentro de la iglesia. Uno dice el hombre es más importante y el otro dice no, la mujer es más importante. Pero es que no es así, ambos son esenciales para tener la experiencia del matrimonio. Entonces, toda verdad de la Biblia tiene más de un polo, más de un aspecto. Y para que sea verdad, debemos siempre unir ambos aspectos sin destruir el uno o el otro, o sin disminuir la importancia del uno o el otro. Y al estudiar la verdad de la justicia por fe, entonces debemos considerar todos sus aspectos, la justificación y la santificación. Ambas han de trabajar juntas en el creyente para recrear la imagen de Cristo en nosotros. Muy bien, entonces vamos al libro de Romanos, porque hoy quiero introducir otro aspecto que es necesario para la justificación. ¿Qué es la justificación? Es la experiencia a través de la cual Dios nos da su justicia. Nos otorga, nos imputa su justicia como un paquete. Y eso es cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, considerándonos nosotros pecadores, impíos, que nos aferramos a Cristo Jesús y creemos la palabra de Dios que dice que Él justifica al impío por fe. Cuando nosotros nos aferramos a ello y lo hacemos nuestro, Dios nos imputa su justicia, nos otorga su carácter como un don y nos trata que nosotros hemos vivido la vida de Jesús. Esa es la experiencia de la justificación. Ahora, hay otro aspecto que nos vamos a estudiarlo por algunas semanas, que se encuentra en Romanos capítulo 6 y versículo 7. Romanos capítulo 6 y versículo 7. Recuérdense siempre de tomar notas, porque lo bueno es ir y reestudiar estas cosas durante la semana. Entonces, es importante reestudiar estos temas y es importante que ustedes los compartan con otros, si no se les olvida. Lo que no se enseña se olvida, hermanos. La ley más importante del aprendizaje es enseñar. Si tú enseñas a alguien más lo que tú aprendes, entonces se te queda. Romanos 6:7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, en este versículo, ¿cuál es la condición para ser justificado? Debemos morir. Entonces, hay tres condiciones para la justificación. Repasémoslas. Vamos al capítulo 3. Al capítulo 3. Versículo 22 dice, la justicia de Dios, capítulo 3, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen en Él. Entonces, primera condición, debemos creer en Cristo. Segunda condición, que es parte del creer, se encuentra en el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, parte de creer o creer es el resultado de obrar por fe, sin tratar de ofrecerle a Dios nuestras obras. Segunda condición, versículo 5 del capítulo 4. Capítulo 4, versículo 5. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Entonces debemos nosotros considerarnos impíos, no buenos. Dios no puede justificar al bueno. Dios justifica al impío. Y la tercera condición se encuentra en el versículo 7 del capítulo 6, porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. Así que la tercera condición es que debemos morir. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora por algunas semanas, que es la muerte al yo. Que es algo probablemente que se habla muy poco. Hablamos mucho de la justificación y de creer y todo eso, pero se habla muy poco del morir al yo, y eso lo vamos a estudiar ahora por algunas semanas, y a lo mejor para algunos de ustedes va a ser un descubrimiento nuevo. Es esta verdad la que llevó a mi conversión.
Yo crecí en la iglesia adventista 8 años como pastor cuando fui convertido realmente. Y fue esta verdad que me llevó a los pies de la cruz. La verdad de la muerte al yo. Así que vamos al libro de Juan, capítulo 12. Y aquí Jesús nos da una parábola que es la única parábola del libro de Juan. Mateo, Marcos, Lucas tienen muchas parábolas, pero en Juan tan solo hay una parábola, y es esta parábola. Juan capítulo 12, versículo 24. Juan capítulo 12, versículo 24. Vamos a leer desde el versículo 20 para entender su contexto. Y dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si así el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces aquí Jesús explica la esencia de su enseñanza. No tiene mucho tiempo para pasar con estos griegos, así que Jesús les da su enseñanza resumida en una parábola. En esta parábola se encuentra todo lo que Cristo enseña en una parábola. Producto de que tan solo podía juntarse con ellos por un poquitito porque estaba tan ocupado, tan acosado con gente que no les pudo otorgar más tiempo. Y les entrega una parábola, y es la parábola de la semilla. En esta parábola se encuentra la esencia de las enseñanzas de Cristo. Y esta parábola, lo que esta parábola enseña, se encuentra ilustrado por todos lados nuestros. Por todos lados se encuentra el principio que esta parábola enseña. ¿Cuál es la lección de la parábola? Miren el versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así que en el reino de Dios hay un principio eterno. Que para poder vivir hay que primero morir. Para poder vivir hay que primero morir. Y esta lección se enseña, si ustedes tienen un campito o si tienen unas plantitas en la casa, y ustedes ahora que ya está llegando la primavera van a ir a plantar tomates o van a plantar lechugas o van a plantar lo que sea. La lección, esa plantita les enseña esta lección. Para poder vivir hay que morir. Para que la planta lleve fruto, esa planta primero pasó por una experiencia de muerte. Una semillita. Y esa semillita nosotros hacemos un hoyito en la tierra, la enterramos y la cubrimos. Y una vez que la cubrimos, esa semilla muere, deja de ser semilla y resucita en una nueva forma, en la manera de una plantita. Y la plantita germina, crece y cuando madura, da mucho fruto. Pero ¿qué pasa si esa semilla no muriera? ¿Qué pasa si esa semilla no fuera enterrada, no cayera en la tierra y muriera? No daría fruto. La semillita seguiría siendo. Uno puede poner esa semillita en un frasquito y ponerla ahí en un ropero, donde sea, y esa semillita puede durar muchos años, pero para siempre va a ser una semillita. Pero si la semillita es echada en la tierra y muere, esa semillita va a resucitar, y al resucitar va a producir mucho fruto. Ahí se encuentra toda la enseñanza de Cristo en una parábola.
Y es esta enseñanza que nosotros vamos a estudiar y aplicar a nuestras vidas, porque muchos no entienden de que el secreto de la vida y el secreto de la vida cristiana se encuentra cuando nosotros escogemos morir a nosotros mismos, a no servirnos a nosotros. Incluso, miren, vamos al libro de Génesis. De distintas perspectivas, Dios dejó escrita esta enseñanza en la naturaleza, en nuestra experiencia diaria, pero el pecado nos ha enceguecido a esta realidad. Génesis capítulo 2. Venimos al versículo 18. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Se acuerdan de la semilla sola? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces, para que Adán tenga ayuda idónea y no esté solo y pueda producir fruto, algo tiene que pasar con Adán. Bueno, dice el versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Lo primero que hace Dios con Adán es que lo hace sentir necesidad de compañía. Adán estaba feliz, solito, pero si él hubiera continuado solito, la raza humana no podría haber llegado a existir. Necesitaba Adán dar fruto, pero ¿cómo iba a dar fruto si estaba solo? Y lo primero que hace, antes que la semilla muera, la semilla ha de caer a la tierra. La semilla ha de humillarse, ha de caer, ha de salir de un punto de exaltación a un punto de degradación, de humillación. Y eso es lo que Dios hace con Adán. Lo primero que ocurre con Adán es que ahora él siente la necesidad. Al ver los animalitos, se da cuenta que hay un león, una leona, un cocodrilo y una cocodrila, que hay todo insecto, todo animal tiene un macho y una hembra, y él se da cuenta que él está solo. Entonces, ¿cómo va a poder él tener una vida si está solo? Entonces ahora siente la necesidad, ha sido humillado, se da cuenta que él no puede estar solo. Y entonces, ¿qué hace Dios ahora con él? Una vez que él siente su necesidad, dice el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Qué ocurrió con Adán luego que cae a la tierra? Luego que él es humillado, que siente su necesidad, que es... Déjeme decirle otra cosa, que la humillación es parte del principio. Esto es lo que el morir, el humillarse y el morir es parte del principio del reino de Dios. Dios lo practica constantemente. No es una muerte física, es una entrega de uno para dar fruto a otro. Entonces dice aquí que Dios hace que cae el sueño profundo. En la Biblia, el sueño profundo es un símbolo de la muerte, ¿no? Hablamos de la muerte como un sueño. Bueno, Dios hace que Adán simbólicamente muera. Y al morir, él da fruto a su esposa, el primer fruto. De sí mismo sale una que es igual a él. Eva era como él. Genéticamente, Eva era exactamente como Adán. Era su otro yo. Tenemos problemas que en el Antiguo Testamento se casaban con las hermanas. Bueno, aquí él se casó con su igual. Era 100% genéticamente igual, porque fue sacada de su propia costilla. Y Dios se la trae a él y ahora hay una unión. Adán es completo. Él llega a ser uno solamente en la unión con su esposa. ¿Y qué ocurre como
resultado. ¿Se fijan? Adán, al irse a dormir, es tan solo él solito. Es Adán. Al resucitar, al despertar, ahora Adán es dos, hombre y mujer. Están unidos en matrimonio, pero son uno. Entonces hay una nueva manifestación de la raza humana. Antes era solo un hombre, ahora es hombre y mujer. Y ahora en esa nueva realidad, ¿cuál es el resultado? Mucho fruto. Tú y yo somos frutos de Adán y Eva. En la misma realidad que Dios creó en el principio de la noche y el día, Dios creó la noche primero y el día después. Fue la tarde y la mañana, un día. Entonces, en esa experiencia, Dios nos está enseñando la misma realidad, que antes que venga la luz y la hermosura de la luz, debe haber la noche. Entonces, en esta realidad, hermanos, en la cual nosotros encontramos escrita en las Sagradas Escrituras y manifestada en toda la naturaleza, encontramos el principio del amor, el no vivir para nosotros mismos, no buscar lo mío. En la vida egoísta se encuentra la infelicidad y la muerte eterna. En la vida del amor, que es la vida que pone a Dios primero y a los otros antes que a mí, la vida de servicio, la vida de autoentrega, se encuentra el secreto de la felicidad. Sin esa vida, la vida cristiana no puede existir, hermanos. Y es por eso, porque tú y yo somos egoístas. Tú y yo somos autoexaltados, somos orgullosos, queremos que todos se preocupen de nosotros y queremos que el mundo gire a nuestro alrededor. En esa vida hay una vida de infelicidad y destruye el principio del amor. Entonces, para nosotros ser cristianos, Dios demanda que nosotros primero muramos al principio del egoísmo. Entonces, antes de morir, sí, hay otra experiencia. Vamos de vuelta a Juan. Juan capítulo 12. Juan 12. El matrimonio es una lección práctica de este principio. Juan 12. 24, nuevamente ahí la parábola. Hay tres pasos en la experiencia de la semilla. El versículo 24, nuevamente el Señor Jesús dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra, ese es el primer paso. El grano ha de caer primero en la tierra. ¿Y qué hace luego? Dice, no cae en la tierra y muere, queda solo, pero sí muere. El segundo paso es que el grano ha de morir, la semilla ha de morir. Y el tercer paso dice, lleva mucho fruto. Entonces, ahí está garantizado el llevar fruto. ¿Por qué es que tantos adventistas, tantos cristianos han pasado una vida en la iglesia y no llevan frutos? Se encuentra por eso, porque no han entrado a la vida cristiana como se debe entrar en la vida cristiana. Dios ha ordenado una experiencia a través de la cual hemos de entrar en la vida cristiana. Si no entramos a la vida cristiana por esa experiencia, entonces no vamos a dar frutos. Es como esperar que una semilla dé fruto sin enterrarla, sin que muera. Es lo mismo, el cristiano dará frutos y el fruto es el carácter de Cristo vivido en la vida. No hay fruto a no ser de que nosotros entremos en la vida cristiana a través del camino que Dios ha ordenado. Y el primer paso es que debemos caer en la tierra. Miren, esta parábola tiene dos aplicaciones. Se aplica a Cristo Jesús. Esta parábola se encuentra en un sándwich. En el versículo 23, Cristo Jesús aplica esta parábola a él. Dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego dice la parábola. En otras palabras, la primera aplicación de esta parábola se encuentra en Cristo. Cristo es la semilla. Y Él va a ser humillado, va a caer en la tierra, va a ser maltratado, va a ser abusado. Y luego va a morir. Y luego va a resucitar. Y al resucitar va a dar mucho fruto. Tú y yo somos el producto de ese fruto. Si Cristo no hubiera caído a la tierra, no hubiera muerto,
no habría fruto, hermanos. Pero luego el Señor Jesús en el versículo 25 aplica la parábola a nosotros y la aplica en el concepto de entregar nuestra vida. Si tú amas tu vida y tú quieres controlar tu vida, entonces dice que la perderás. Es lo mismo que la semillita. La semillita, si quiere seguir siendo semillita, no va a perder su vida. Pero si la semillita se entrega, esa semillita se va a multiplicar en muchas otras semillitas. Es como el granjero, el campesino, hace algo que no tiene sentido común. Él lo primero que hace para poder tener ¿cómo se llama? Un harvest, ¿cómo se llama eso? Una cosecha. ¿Qué es lo que hace? Él tira sus semillas. Se deshace de las semillas, las tira en el campo y pierde todas las semillas. Perdió su vida, pues. Y parecería, si tú vinieras de otro lado y no entiendes el principio de la agricultura, pero ¿cómo puede este hombre deshacerse de toda su inversión? En esas semillas él invirtió todo lo que tenía y luego lo que hace, lo tira. Pero ¿qué ocurre al fin del ciclo de la agricultura? Él tiene cosecha. Y ahora aquella semilla se reprodució 100 veces o más y le otorga el fruto. ¿Se fijan en el principio maravilloso? Entonces el Señor Jesús aplica la parábola a nosotros. Si tú quieres tener vida eterna, ¿qué has de hacer con tu vida? La debes entregar. Debes deshacerte de tu vida. Si deseas vivir para ti mismo, pierdes tu vida. Si entregas tu vida, entonces la ganas en vida eterna. Entonces ahí se encuentra el principio del cristianismo, hermano. El cristianismo es una experiencia en la cual uno se entrega, se deshace de su vida diariamente para glorificar a Dios y para el bien de los demás. Muy bien, vamos entonces ahora a ver ese primer paso, que la semilla ha de caer en la tierra. Entonces la semilla, el caer, esta palabra caer, nos está hablando de descender. La semilla se encuentra aquí, pero tiene que caer a la tierra. Es un paso de humillación. El ser humano ha de ser humillado, no porque Dios desea avergonzarnos o maltratarnos, sino porque en el principio del reino de Dios, antes de la exaltación, viene la humillación. Hemos de aprender a ser como Dios. Dios es un Dios humilde. Jesús no escogió nacer en una mansión. Él nació en un pesebre. Jesús no vino como rico, nació como pobre. Jesús no vino como un negociante lleno de dinero. Jesús vino como el hijo de un carpintero, hermanos, a trabajar con sus propias manos, a desarrollar callos. Desde pequeño tuvo que cooperar con su padre, luego su padre murió y él tomó el liderazgo del hogar para proveer para su madre y para su familia. Vivió una vida de dolor. El Dios del cielo se humilla naturalmente porque el amor no busca lo suyo, el amor no busca el lugar más alto, el amor le da el lugar más alto a los otros y él toma el lugar más bajo. Entonces esa es la naturaleza del amor, es la naturaleza del reino de Dios. Pero el pecado nos ha hecho distinto, el pecado nos lleva a buscar inmediatamente el lugar más alto y caminar sobre los otros y golpearles la cabeza para yo tener el lugar más alto, ser el más importante, el más reconocido, el más famoso. Entonces eso ha de morir, hermanos, porque si entramos hacia el reino de Dios, vamos a destruir el reino de Dios. Entonces en la humillación no hay vergüenza. En la humillación estamos siendo como Cristo Jesús. Es la primera ley que se ha de aprender, el aprender a ser humildes. Entonces Dios demanda de que para que podamos entrar a la vida cristiana hemos de caer, ser humillados. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, la experiencia de la iglesia de la Odisea. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante.
dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces esta iglesia tiene una enfermedad. Esta iglesia es tibia, no es ni fría ni caliente. Y esta iglesia representa en forma general a todo el cristianismo de nuestra época, pero en forma particular representa a la iglesia adventista, a ti y a mí. Cuando hablamos de la iglesia adventista no estamos hablando de la institución, hablamos de los miembros. Y los miembros son tú y yo, el pastor, los dirigentes, todos somos miembros de la iglesia adventista. Entonces, al hablar de la iglesia adventista, hermanos, nos hablamos de una iglesia que tiene un problema, tiene una enfermedad. ¿Y cuál es la enfermedad? Ella es tibia. ¿Por qué es tibia? Porque tiene una boca que dice, yo amo a Cristo, oh Dios es mi todo, pero su corazón está muy lejos de Dios. No ha sido sometido a Cristo, no ama al Señor de todo corazón. Y lo lleva a esto a manifestarse en una vida doble. Vivimos una vida dentro de la iglesia y otra vida en el mundo. Queremos servir a Dios con un pie, con el otro pie queremos tener las bendiciones o las ventajas mundanas. Queremos ser cristianos, pero mundanos a la misma vez. ¿Y por qué es este problema? ¿Por qué es que somos tibios? Esa es nuestra enfermedad. La enfermedad es un síntoma de una causa. Hay algo que te está causando esta enfermedad. Si tú tienes tos, si estás resfriado, pasas resfriado, eso es un síntoma. La fiebre es un síntoma que te está hablando que hay algo que está causando esto. Hay algo más profundo que el síntoma externo. La tibieza de la iglesia es un síntoma externo. Hay una causa más profunda. ¿Y cuál es la causa más profunda? Se nos muestra en el versículo 17. Dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahí se encuentra la causa de la enfermedad de la Odisea. ¿Cuál es la causa? La causa es una experiencia cristiana centrada en sí misma. La Odisea confía en sus riquezas, se cree rica y no siente necesidad de nada. Es por eso que Jesús está afuera, Jesús está golpeando a la puerta del corazón. Yo estoy aquí a la puerta y llamo, dice. Esta es una iglesia que se llama cristiana y sin embargo Cristo está aún afuera. Eso es una contradicción. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos si Cristo está aún afuera de la experiencia? ¿Por qué está fuera Cristo? Porque, hermanos, nosotros no tenemos necesidad de Cristo. ¿Por qué es que no tenemos necesidad de Cristo? Porque nosotros creemos que ya somos ricos. No tenemos necesidad de nada, nos hemos enriquecido. Es como el publicano que vino a orar al templo. Él ya se creía rico, él se creía hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque, bueno, él era israelita y pagaba el diezmo y guardaba el sábado y se vestía y comía y hacía todas las cosas de la ley. Por lo tanto, él se creía rico, él ya se creía bueno. No tenía necesidad de nada. Y se creía mejor que el publicano, el fariseo y el publicano. Es lo mismo que el joven rico viene a Jesús y le dice, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Él cree que ya es heredero de la vida eterna.
Y le dice, todas esas cosas yo he hecho desde pequeño, le dice a Jesús, yo soy un hombre bueno, soy obediente a la ley. Y sin embargo, cuando Jesús le mostró el camino de la vida cristiana, él se fue triste a casa porque ya se veía rico, pero sus riquezas no le alcanzaban para seguir a Jesús. Miren lo que dice Babilonia en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Se nos muestra esta expresión de Babilonia. Dice en el versículo 7 del capítulo 18, este es la esencia de Babilonia. Babilonia es la religión, es la expresión de una experiencia religiosa que está centrada en el yo. Yo la llamo la religión del yo. Y dice así, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle tormento y llanto, porque dice, esto es lo que dice Babilonia, dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. También tiene esta expresión de riqueza, esta expresión de autoconfianza. ¿Por qué? Porque ella siente de que ella es buena. Ahora, la Odisea no es Babilonia, pero el problema es de que la actitud de Babilonia controla la mente de los miembros de la Odisea. Babilonia no ha dejado de existir en el corazón de la Odisea. Entonces, ¿qué debe ocurrir? El Señor desea que de nuestro punto de exaltación, este punto de autoconfianza, este punto que no siente necesidad ni siquiera de Jesús, es por eso que los adventistas no somos buenos para orar. No sentimos necesidad de estar entre hermanos y juntarnos como los pentecostales. Ellos oran a veces todas las noches. Toda la noche pasan orando, ayunan, buscan a Cristo, no tienen nuestras verdades, pero son más fervorosos que nosotros. Sienten necesidad de Cristo. Nosotros creemos que porque tenemos las profecías y tenemos el espíritu de profecía y tenemos todas estas verdades maravillosas, ya nos sentimos con autoconfianza. Pero el Señor Jesús dice, mire nuestra condición. En el mismo versículo 17 Jesús nos muestra nuestra verdadera condición. Él dice, capítulo 3, versículo 17, dice, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es nuestra verdadera condición. Entonces, ¿qué es lo que Dios desea hacer? A través de la experiencia del caer, la experiencia de la semilla que cae a la tierra, Dios desea que nosotros reconozcamos y aceptemos nuestra verdadera situación. No somos ricos, hermanos. Eso es una falacia. Nos hemos engañado a nosotros mismos creyendo que no tenemos necesidad de nada. Somos pecadores, hermanos. Tenemos tremenda necesidad, pero nuestros ojos han sido cubiertos y creemos de que nosotros somos algo cuando no somos nada. Y el Señor aquí nos muestra nuestra verdadera condición. Debemos aceptar su palabra. ¿Cuál es nuestra condición? Somos desventurados, somos miserables, somos pobres, somos ciegos y somos desnudos. ¿Cuánto tenemos? No tenemos nada. Entonces, al aceptar nuestra condición, si nosotros aceptamos esa condición, caemos de la parte de arriba hasta abajo. De nuestra autoexaltación, entonces caemos. Y esta experiencia es esencial. No hay vida cristiana a no ser que tú y yo aceptemos nuestra verdadera situación. En el libro de Mateo, el Señor Jesús nos habla de esto. Mateo capítulo 5. El Señor Jesús, en las bienaventuranzas, nos habla de los escalones que nosotros hemos de subir en la experiencia cristiana para tener una experiencia cristiana verdadera. Mateo capítulo 5, el versículo 3 en adelante, el Señor Jesús dice, bienaventurados. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Significa feliz. Es el sumo de la felicidad. Entonces, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Aquí comienza, este es el principio de la experiencia cristiana, cuando uno
Uno entiende, uno comprende y acepta que yo soy pobre. El cielo dice, bienaventurado, feliz. Esa es verdadera felicidad. Cuando yo entiendo que yo no poseo nada, esto ya lo estudiamos cuando recién comenzamos a estudiar la justificación por la fe, que tú y yo no poseemos nada que podamos ofrecerle a Dios. Lo peor, tenemos una deuda impagable con Dios. Somos destituidos de cualquier riqueza y tenemos una deuda increíble con Dios. Entonces, el entendimiento, cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos y nos damos cuenta de quién realmente nosotros somos, es el principio de la vida cristiana. Es una experiencia dolorosa, pero es el principio de la vida cristiana. Es cuando la semilla cae a la tierra. Y hablamos de eso como convicción. Es la voz de Dios hablando al corazón, al alma humana, y destruyendo las barreras que el pecado ha levantado para enceguecernos de nuestra propia condición. Porque Satanás sabe muy bien que mientras nosotros no tengamos convicción de quién somos, no vamos a necesitar a Cristo. Podemos estar en la iglesia, podemos hacer todo lo externo, vestirnos, comer, a guardar, podemos hacer todo lo externo, pero mientras el alma no necesite a Cristo, mientras el alma no anhele a Jesús, Satanás sabe que no hay salvación. Entonces nos engaña a sentirnos satisfechos con nuestra propia condición, tener confianza en nuestras obras. Cuando el Espíritu Santo, a través de las flechas de amor, atraviesa ese caparazón y penetra el corazón y abre los ojos. Eso nosotros llamamos convicción. Cuando, por ejemplo, David cometió pecado, terrible pecado. Un día salió a caminar en el techo de su casa, como en las casas en el Medio Oriente tienen terrazas en el techo, no tienen techos como nosotros porque allá no llueve mucho. Salió y vio a una mujer bañándose desnuda. En esos días no había pornografía publicada, pero sí, el hombre siempre ha sido atraído por la pornografía. Es una de las caídas del pecado, consecuencias del pecado. Y en vez de retirarse, la contempló, era una mujer hermosa, y la llamó, cometió adulterio, la mujer quedó embarazada. David trató de cubrir su pecado. ¿Cómo lo iba a cubrir? Mandó a llamar a Urías, el esposo que estaba en guerra, y lo trató de forzar de que se fuera a acostar con la esposa, pero él no lo iba a hacer. ¿Cómo lo iba a hacer? En su mente pensaba, mis hermanos están en guerra arriesgando su vida, y yo me voy a ir a deleitar con mi esposa. No, era un hombre fiel, un hombre de principio 100%. Bueno, entonces, ¿cuál era la solución? Matarlo, para que la mujer quedara viuda, y así se pudieran unir, y pareciera legal. Bueno, lo puso en la batalla, mandó un mensaje, déjalo adelante y déjalo solo. Murió. Y de un tiempo se unieron como esposos, nació el niño. David se desculpó del pecado y por algún tiempo parecía que todo estaba bien hasta que viene el profeta Natanael a hablar con él y le cuenta una parábola. ¿Se acuerdan de la parábola? Un hombre que tenía una pura oveja y que había uno que tenía muchas ovejas y le llegaron unas visitas y él, en vez de matar una de sus ovejas, le quitó la oveja al que tenía tan solo una. Y luego le pregunta, ¿qué hemos de hacer con aquel hombre? Y el rey se levanta en justicia propia y dice, esto es lo que debe hacer, y pone un tremendo castigo. Y el profeta lo mira y le dice, tú eres ese hombre. Y la convicción de Dios abre los ojos del rey. El pecado enceguece, hermanos. El pecado nos enceguece. Es la convicción divina cuando el Espíritu Santo habla al alma. Es la voz de Dios, convicción es la voz de Dios. Nosotros le llamamos la voz de conciencia. No, es la voz de Dios. La conciencia es la voz de Dios hablándole al alma para despertarnos a nuestra condición. Entonces, habla al alma y el rey se humilla y acepta su condición, cae.
Y al caer, ya comenzó en la experiencia. Dios puede perdonar cualquier pecado si el pecador está dispuesto a humillarse. Pero ¿cuál es el problema? En que muchos nos excusamos de nuestro pecado. Y cuando el Señor apunta el dedo y dice, tú eres el hombre, en vez de humillarnos, ¿qué hacemos? Nos ponemos orgullosos y rechazamos la convicción y peleamos contra aquella convicción. Y tristemente, hermanos míos, al pelear contra aquella convicción, muchos se han alejado de Dios y dejan de escuchar la voz del Espíritu. Y ya son insalvables. Entonces, por eso dice el Señor que cuando escuchareis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. La voz de la convicción. A todos nos ha pasado. ¿Te ha pasado una vez? Estás sentado en la iglesia, el pastor está predicando y de repente el pastor dice algo y es como que te estuviera hablando a ti. Y te das cuenta, pero sí, ese soy yo. Hasta ese momento no te habías dado cuenta y de repente comienzas a darte cuenta, los ojos se te abren y te das cuenta que estás en error. ¿Te ha pasado? Eso es convicción. Eso es el Espíritu Santo hablando al corazón para que te des cuenta de tu pobreza. El Señor anhela que su pueblo se dé cuenta que somos pobres, que somos ciegos, que estamos desnudos, que estamos desventurados, que somos miserables, que no tenemos nada. Ese es el propósito de la convicción, el despertarnos a nuestra verdadera situación. Pero no queremos, hermanos, porque es doloroso. Vamos de vuelta a Mateo, capítulo 5, el segundo paso. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que es a los pobres que Dios le da su reino, no a los ricos. Por eso el Señor Jesús le dijo al joven rico cuando se iba, le dijo, cuán difícil es para un rico entrar en el reino del cielo. Dios no está hablando de los ricos de materiales, Dios está hablando de los ricos espirituales, de aquellos que se creen ricos como la Odisea, que no tienen necesidad de nada. Es imposible para ellos entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no sienten necesidad de nada. La única esperanza que se tiene es que cuando la convicción habla al alma, ellos se humillen como David. Hemos de humillarnos, hermanos. Eso es el caer a la tierra. La semilla cae. Y luego dice, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lloran? Porque han sido convencidos de su pecado y lloran por su situación. Hermanos míos, la convicción produce arrepentimiento si nosotros nos humillamos ante la convicción. Si uno acepta, dice como David, sí, así soy yo. Salmo 51, lean el Salmo 51, que es el resultado del arrepentimiento de David, cómo él pide perdón ante Dios. Se arrepiente de su pecado. Entonces, el llanto produce dolor. Miren lo que nos dice el libro de 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo habla aquí acerca del arrepentimiento. ¿Y qué experiencia más rara es el arrepentimiento hoy en día, hermanos? Queremos entrar a la vida cristiana sin arrepentimiento y hacemos campañas que apelan a los sentimientos, se cuentan testimonios, la gente llora, se cantan cantos, los sermones son emocionales, pero no hay arrepentimiento, es un emocionalismo, no es verdadero arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento guía al abandono del pecado. El arrepentimiento guía a llorar, no porque el pastor, las palabras son tan bonitas, no porque ese canto es tan lindo, yo me quiero bautizar. No, el arrepentimiento guía al darme cuenta de mi pecaminosidad y que yo maté a Cristo y hay un dolor por lo que yo he hecho. Hay un dolor por mi pecado. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios, capítulo 7, versículos 8 al 11. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento.
porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuál es el fruto de la... Dios nos contrista, nos hace llorar, al abrir nuestros ojos y al darnos cuenta cuán malos somos. Cuánto hemos pecado contra Dios, cuán rebeldes hemos sido, cuán egoístas. Cuando Dios abre nuestros ojos y nos damos cuenta de nuestra verdadera realidad, va a contristarnos. Vamos a llorar. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué están llorando? No están llorando, hermanos míos, por un emocionalismo barato. Ellos están llorando porque se han dado cuenta de su culpa. Y eso es lo que causa dolor. Ese es el único verdadero arrepentimiento. Cuando lloramos, cuando somos contristados por nuestra maldad, por nuestra pobreza. En el libro de Eclesiastés, mire lo que dice, hay una contristación que viene de Dios. Y ese dolor producido por la convicción divina es codiciable. Debemos pedir que Dios produzca esta experiencia en nosotros y buscarla. Eclesiastés capítulo 7 y versículo 3. Aquí Salomón está hablando de esta experiencia y dice, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Hay algo en nosotros, hermanos, que responde al dolor. El pecado nos ha hecho duro, pero a través del dolor Dios enmienda el corazón. Y eso es verdad, el fruto del arrepentimiento es una experiencia de la cual no se debe arrepentir. Se produce, nos libra del pecado, nos lleva a la confesión, nos lleva a la humillación, que es el próximo paso en las bienaventuranzas. Pero leamos algunos otros versículos. Miren en Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Jeremías 31, versículos 18 al 20. Hablando de Efraín y cómo Efraín pasa por una experiencia de arrepentimiento. Mire lo que dice, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste, hablando de Dios, y fui castigado como novillo, indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. No es Efraín, ahora es Dios hablando. Mire lo que Dios habla en respuesta al arrepentimiento de Efraín. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Ese es el producto del arrepentimiento, hermanos. ¿Por qué que Dios desea guiarnos al arrepentimiento? Porque prepara el corazón para recibirlo a él. Prepara el corazón para entrar en una comunión con él, porque Dios no se relaciona con el orgulloso, Dios se relaciona con el humilde, con el que se humilla. Dios rechaza al orgulloso, dice la Biblia, porque Dios es un Dios humilde. Entonces debemos humillarnos y esa experiencia se obtiene a través del arrepentimiento.
El dolor del conocimiento del pecado nos guía al arrepentimiento. Y luego dice en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, el versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, o en otras traducciones, los humildes. Entonces, ¿qué produce la convicción de nuestra pobreza? La producción del dolor en el corazón produce humildad. ¿Y cómo se manifiesta la humildad aquí? Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los humildes. Produce humildad. ¿En qué manera se manifiesta la humildad? En la confesión de nuestra pecaminosidad ante Dios, sin echarle la culpa a nadie. Tomamos completa responsabilidad por nuestros pecados y confesamos ante Dios nuestra falta, nuestra culpa, nuestra responsabilidad en lo que hemos hecho abiertamente. Ese es el producto del dolor causado por la convicción que el Espíritu Santo ha traído al alma. Anhelamos un Salvador, porque mire lo que dice el próximo versículo, dice, bienaventurados los que tienen hambre, los hambrientos de sed y justicia. Hambre y sed de justicia, hermano. Entonces, esto ahora nos lleva a volvernos de nosotros mismos a Cristo en busca de algo que viene de afuera de nosotros. El deseo de ser justos ante Dios, el deseo de ser aceptos por Dios. Entonces ahora nos volvemos a Cristo creyendo de que en Él tenemos todo lo que Dios demanda de nosotros. Por eso es que una prédica de la ley sin Cristo no tiene valor alguno, hermanos. Si predicamos el sábado y la gente está convencida de que han quebrado el sábado porque han guardado el domingo y se hacen adventistas simplemente con la convicción de que, bueno, nosotros tenemos el día verdadero, son adventistas, pero no son cristianos. Porque el propósito de la ley es llevarnos a los pies de Cristo. El Espíritu Santo usa la ley para crear convicción de pecado en la mente. Pero si la convicción de pecado no me lleva al dolor y no me lleva a humillarme a los pies de Cristo para pedir y rogar por su justicia y me enamoro de Jesús, entonces ese conocimiento no me sirve, hermanos. El propósito de la revelación de la verdad es crear convicción en la mente humana, para que cuando entendamos que hemos vivido en error y en oscuridad, nos aferremos a Jesús, porque Él es nuestro Salvador. Él es la solución para nuestros problemas. Amén. Es por eso que en el libro de Apocalipsis el Señor Jesús dice, te aconsejo que de mí compres. Soy pobre, ciego, miserable, desnudo. ¿Cómo puedo yo comprar lo que Jesús me ofrece si yo no tengo nada? Sí, tengo algo. Yo me creo rico. Entonces he de entregar mis riquezas a Cristo. He de abandonar mis riquezas, como el apóstol Pablo dice, que él lo perdió todo para obtener a Cristo Jesús. Esa es la experiencia. Nosotros hemos de entregarlo todo lo que nosotros nos creímos, todo lo que nos dio seguridad, en todo lo que nos llevó a tener autoconfianza, debe ser entregado a los pies de Cristo. Esas son las riquezas que usamos para comprar lo que Cristo nos ofrece, sus riquezas. ¿Y cuáles son las riquezas de Cristo? Él dice que para que compres de mí oro refinado en fuego, que es una fe que obra por el amor. Y vestiduras blancas para que no vean tu desnudez. Esa es la justicia de Cristo. Los mantos de la salvación que nos cubren. Y colirio para que veas. El colirio es el Espíritu Santo que nos da el discernimiento para discernir entre la verdad y el error, entre lo correcto y lo malo. El discernimiento espiritual para vernos también a nosotros tal cual somos. Entonces, para poder tener las riquezas de Cristo, que es la perla de gran precio, el tesoro escondido, nosotros hemos de truecar lo que nosotros tenemos, lo que nosotros creemos tener, nuestras riquezas, entregárselas a Cristo, aceptando nuestra pobreza, nuestra necesidad, y recibir de Él todo lo que Él nos ofrece. Y miren, en Apocalipsis, el Señor Jesús también nos habla de la experiencia de
que Mateo nos habla, de la experiencia de la convicción, de la experiencia del dolor. Dicen en Apocalipsis 3, y el versículo 19 dice, yo reprendo, esa es la convicción, es la reprensión divina. Yo reprendo y castigo, ese es el dolor. Entonces, la experiencia viene a través de la reprensión, cuando el Espíritu Santo dice, tú eres el hombre. Y luego viene el dolor, la compunción por el pecado. Y luego dice, yo reprendo y castigo, ¿a quién? A todo aquel que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Esa es la invitación divina. El arrepentimiento es bienaventurados los mansos, los humildes, cuando reconocemos y confesamos y entregamos el pecado a Cristo, abandonándolo, hermanos, y nos aferramos a su justicia. Y luego viene la maravillosa promesa de aquí, yo estoy a la puerta y llamo si alguno abre la puerta. ¿Cómo se abre la puerta? A través de la experiencia de caer al suelo, hermanos. Y se abre la puerta, ¿y qué hace Cristo Jesús? Yo entraré a Él. Y cuando Él entra, ¿qué trae consigo mismo? Trae su justicia, sí, es Jehová nuestra justicia. Al aceptar a Cristo y aferrarnos que Él es nuestro Salvador y depender de Él, recibimos como don su justicia, porque Él viene a morar en nosotros. Y ahora, de ahí viene una experiencia de unión. Yo cenaré con Él y Él conmigo. Una experiencia de ahora que es la vida cristiana, una vida de unión con Cristo Jesús. El arrepentimiento, hermanos, es una experiencia que se profundiza mientras más cerca uno está de Jesús. Nunca vamos a dejar de arrepentirnos, porque mientras más conocemos a Cristo y más profundas las vislumbres que tenemos de Él, cuanto más contemplamos la hermosura de su carácter, más convencidos vamos a ser de nuestra debilidad, de nuestra falta, de nuestra incapacidad, y eso nos va a llevar a escondernos más profundamente en Jesús. Y eso se alcanza a través del arrepentimiento. Nos arrepentimos, nos vamos, dice Ezequiel, que nos vamos a llegar a odiar a nosotros mismos. Va a haber un rechazo total, no confianza alguna en nosotros. Nuestra confianza, nuestro amor, nuestra vida se va a sembrar en Cristo Jesús. Esa es la experiencia cuando la semilla cae y ha de ser entregada libremente. Así como el granjero tira la semilla, nosotros debemos entrar en esta experiencia y buscarla y anhelarla, hermanos, para tener la vida de Cristo en nosotros. Así que no tengan miedo cuando el Espíritu Santo les apunta el corazón. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba predicando? Dice en el libro de Hechos que fueron compungidos en el corazón. ¿Qué es ser compungidos? El Espíritu Santo les habló, los convenció de que ellos habían matado al dador de la vida. Y la pregunta vino, ¿qué hemos de hacer? ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo. El arrepentimiento. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, hermanos? Todo viene basado en la imagen que uno tiene de Dios. Si tú ves a Dios como un Dios de tal amor que estuvo dispuesto a morir por ti, entonces cuando Él te castiga, ya sea que Él lo permita o Él tome la iniciativa, tú no te vas a resentir porque tú sabes que Él lo hace por amor y lo está haciendo por tu bien. No entendemos todas las circunstancias ni es para nosotros entenderlo, pero sí podemos tener el gran gozo de saber que todo lo que pasa en tu vida, si Dios lo ha permitido, es para tu bien. Y es para bendecirte, no maldecirte. Entonces, yo no entiendo, bueno, si me enfermo mañana, me diagnostican con cáncer, yo no tengo que entender si es que Dios es el que lo está permitiendo o Dios lo está causando. Hay veces que Dios lo causa. Cuando Él toca directamente nos hemos vuelto tan enceguecidos que Él ha permitido cosas a esto, pero no hemos respondido. Entonces Él directamente nos toca para ver si vamos a responder.
pero Él siempre y siempre lo hace por amor. Nunca lo hace simplemente por castigar y causar dolor, porque Él se deleita en aquello. Dios no es un Dios sádico. Él es siempre motivado por el amor, pero nosotros muchas veces queremos excusar la manera que Dios obra porque no entendemos su carácter, ni lo hemos experimentado Él en forma personal. Dios es un Dios maravilloso, no hay nada más maravilloso en esta existencia que tener a Dios. Y todo lo que Dios hace por nosotros, Él lo hace con el propósito de bendecirnos. Si ustedes como padres hacen lo mismo, cuando tienen que bajarle los pañales al bebé y darle una palmada en la cola, no lo hacen porque lo odian, lo hacen porque lo aman. De la misma manera, y Dios dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a aquellos que se lo piden? ¿Cuánto más vuestro Padre? ¿Cuánto más es la diferencia que hay entre nosotros malos y Dios que es bueno? Así que no necesitamos entender siempre la manera que Dios actúa para saber de que Dios lo obra siempre para nuestro bien. La otra ejemplo que yo le doy a las personas que me hacen preguntas es esto: mira, hermana, yo le digo, tú tienes al bebé en tus brazos, ¿entiendes de bebé todo lo que tú haces? ¿Entiende tu manera de razonar? ¿Entiendes por qué él está calentito, calentito? Y de repente le sacan los pantalones y los pañales y el bebé va frío. ¡Ay! No entiende. Pero el bebé descansa en la tetita de la mamá, feliz, en los brazos del papá. Él es feliz. ¿Por qué? Porque él simplemente mora en el amor de los padres. Es lo mismo con nosotros. Nosotros no necesitamos entender todo lo que Dios hace de la manera que Él actúa para nosotros descansar en su amor y en lo que Él hace por nosotros. Él siempre lo hace para nuestro bien. Amén. El celo verdadero, tan solo Dios tiene celo verdadero. Nuestro celo es un celo egoísta. El verdadero celo es un resultado de un amor puro, que al ver cómo el pecado nos destruye, motiva a Dios lo hace airarse contra el pecado, contra la maldad. No es un celo egoísta de que Dios se siente pobre de mí, como el esposo que a la mujer le gusta a otro hombre. Él dice, pero ¿por qué? ¿Qué he hecho yo? Y se centra en sí mismo. Esos son celos egoístas. Dios no tiene celo egoísta. Su celo es la reacción a Dios, el dolor que causa en su alma el ver cómo el pecado nos destruye y nos enceguece y nos lleva a volvernos de Él a otras cosas, a otros ídolos. Ahora, el celo de Apocalipsis es actuar en forma donde dice, sé celoso pues y arrepiéntete. No está hablando de este celo, ahí se está hablando del celo de de hacer la obra cabalmente. Asegúrate que tu arrepentimiento es cabal, es completo, no lo dejes a mitad de camino. ¿Ya? El mensaje del arrepentimiento, del dolor, del pecado, ya no es un mensaje popular dentro de nosotros. Queremos mensajes suaves que nos golpeen en la espalda, que nos digan que estamos bien, que somos buenos, que ya vamos corriendo al cielo, que cuando venga somos salvos, pero no si no estamos arrepentidos. Por eso que, hermanos, la palabra de Dios debe predicarse, porque uno de los medios a través de los cuales el Espíritu Santo usa para traer convicción al alma es cuando se predica la palabra de Dios. Pero el método más grande que Dios usa para traer convicción al alma, se los voy a mostrar. Vengan al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 12. Uy, ¿cómo se nos pasó la hora? Zacarías capítulo 12. Y versículo 10, Zacarías 12:10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron,
y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, ¿cuál es el método que Dios ha escogido para traer convicción al alma? Es el contemplar a Cristo y a Cristo crucificado. Por eso que en cada vez que hablamos, en cada estudio bíblico, en cada sermón, debemos exaltar a Cristo. Y cuando el alma contempla la bondad de Dios en darnos al Salvador, cuando contemplamos su hermosura, su belleza y su carácter, en lo opuesto nos vemos a nosotros cuán deformes y anhelamos ser como Él. Cuando contemplamos su crucifixión y vemos lo que nosotros le hicimos, eso trae convicción al alma y abre el corazón para el arrepentimiento. Entonces está la palabra de Dios, está la ley que usa el Espíritu Santo para traer convicción. También está la cruz del Calvario, que es lo que lleva. Cada vez que predicamos, se debe presentar a Cristo y a Cristo crucificado. Por eso que debiéramos nosotros todos los días pasar un tiempo mirando la cruz de Cristo. Tomen el deseado todas las gentes, lean en los evangelios los relatos de la crucifixión de Cristo y luego piensen, imagínense, los vean ustedes ahí, dejen que el Espíritu Santo los guíe. A ver, por ejemplo, esta mañana el Señor me llevó a contemplar cuando Jesús le lavó los pies a los apóstoles. Qué humillación, qué espíritu de servidumbre tenía Cristo. Y en contraste me veo yo no soy siervo, a mí me gusta que me sirvan. Entonces trae convicción al alma de pecado. Y el resultado es arrepentimiento. Uno se arrepiente con dolor al verse en contraste con Cristo y confiesa su pecado ante el Padre y uno recibe el perdón y el alma se encuentra liviana. Entonces no tiene que acarrear la culpa. Ese es el propósito de la experiencia. Entonces, en oración, en lectura de la Biblia, del Espíritu y profecía, debemos muy seguido contemplar a Cristo, especialmente las últimas escenas de su vida. Bueno, ya se nos hizo tarde. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Querido Padre, tú deseas hacer una obra tan maravillosa en nuestro corazón. Sin embargo, Señor, el pecado nos ha enceguecido, nos ha hecho autosuficientes, exaltados, orgullosos. Creemos que no tenemos necesidad y sin embargo tenemos una necesidad tan profunda, Señor. Haznos pobres, Padre. Haz que lloremos, Señor, por nuestra circunstancia, por nuestro pecado, por lo que te hemos hecho. Abre nuestros ojos para que veamos nuestra verdadera situación, Padre, nuestra verdadera condición. Haz que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, Señor, y de justicia y de juicio. Señor, pedimos por la experiencia verdadera del arrepentimiento para que entremos a la vida cristiana como debemos, Señor, cayendo primero a la tierra antes de morir, Señor. Gracias, Padre. Guía a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, sé con ellos durante la semana. Guíalos en todo, bendícelos, Señor, y bendícelos con las bienaventuranzas de Mateo 5. Que, Señor, sean felices siendo pobres espiritualmente, que sean felices llorando por su situación, que sean felices, Señor, al humillarse ante tu presencia y sean felices al recibir la justicia de Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.